Ahorren para servir a la familia. Bienvenidos a esta oleada de poder del mediodía, su oasis espiritual en este viaje de peregrinación. Bienvenidos todos a esta oleada de poder del mediodía. Tengo varias preguntas. Número 1. ¿Quién cambió la señal del anticristo a hermano en Cristo? Aquel a quien la Biblia llama el anticristo. Ese sistema que la Biblia llama anticristo ahora está siendo aclamado y aceptado como hermano en Cristo. Y el poder que no es el anticristo, ahora está siendo llamado anticristo. ¿Quién cambió la señal? En segundo lugar, ¿quién cambió la señal del séptimo día de reposo de Dios, comúnmente llamado sábado Eshman, al domingo Yoshibuna el primer día de la semana? ¿Quién cambió la señal? ¿Es el presidente Trump el anticristo? ¿Cuál es la respuesta? ¿O el presidente Trump está actuando y haciendo alarde del espíritu del anticristo? ¿Cuál es? Bueno, amigos míos, hoy hemos llegado a esta oleada de poder del mediodía, y estamos aquí para estar preparados para el próximo examen final. Y si aprobamos este examen final, seremos sellados y salvados. Si suspendemos este examen seremos cauterizados y estaremos perdidos. Este es un asunto de vida o muerte. Esta va a ser una presentación potente. Lo que pasa hoy cumple las profecías del fin. Varias profecías de la Biblia son tendencia ahora. Tenemos, católicos romanos y los llamados evangélicos, que intentan desviar a la gente de lo que es la verdad presente hacia falsas doctrinas. Sí, las profecías de Daniel y Apocalipsis son tendencia ahora mismo en los medios. Las mencionan líderes prominentes, líderes influyentes. ¿Qué nos está diciendo Dios? Él está diciendo, ve a alimentar a mi pueblo, porque la gente ahora está preguntando y necesita la verdad presente. Y ahí es donde intervenimos los adventistas. Entramos en mi familia STS. Sí, amigos, esto es una subida de tensión a mediodía. Tendremos luego un estudio bíblico de preguntas y respuestas. Pero antes de entrar en eso, recuerden esto. Siguiente. Amén. Muy bien, amigos. Estamos aquí. ¿Quién es el anticristo? Si les preguntara si el presidente Trump es el anticristo ¿cuál sería su respuesta? Háblenme. STS en vivo, mi familia. ¿Es el presidente Trump el anticristo? ¿El principal anticristo terrenal? Porque sabemos que el anticristo supremo es el diablo. Es Satanás. Pero en esta tierra, en carne y hueso ¿es el presidente Trump el anticristo según la profecía del fin de los tiempos? Entonces, ¿por qué los medios de comunicación lo cuestionan y lo tachan de anticristo? Vale, siguiente pregunta. ¿Está revelando realmente el presidente Trump que está poseído? ¿Está impregnado del espíritu del anticristo? ¿Cuál sería su respuesta, amigos? De acuerdo. Por supuesto, de acuerdo. Entremos en materia, amigos. Aquí está. Amados, tenemos a la excongresista MTG, afirmando que Trump tiene el espíritu del anticristo. Miren el clip y luego pasaré a la imagen real. Congresista Margie Taylor Greene, Melushil, tengo que preguntarle si cree que el presidente pensó que se estaba representando a sí mismo como un médico Mishi, no como Jesús en esa publicación. No, en absoluto. Pensé que eso era una blasfemia. Como cristiana, me sentí muy ofendida. Y un médico, el presidente Trump no es médico. Y en esa foto aparecía vestido con una bata, como suele representarse a Jesús con luz saliendo de sus manos. Y habló de sanar a la gente como un trabajador de la Cruz Roja. Creo que habría mucha gente que lo discutiría, ya sabes, de salvar vidas, así que creo que fue una blasfemia. Me sentí ofendido. Creo que debería disculparse y no ponerse a la defensiva. Y muchos cristianos de Estados Unidos y del mundo se sintieron muy ofendidos por eso. Ahora, echemos un vistazo a las palabras reales que aparecen a la izquierda de la pantalla. ¿Qué dijo realmente MTG? Las palabras del recuadro rojo que publicó en Expo, las publicó y son más que una blasfemia. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Lo llamó el anticristo, el espíritu del anticristo. Y hablaremos de eso en breve, amigos. Aquí está. Tenemos otros medios de comunicación que afirman lo mismo. Los partidarios acérrimos de Trump ahora se preguntan si es el anticristo.
La guerra de Irán y una serie de publicaciones en redes sociales, incluida una que representa a Trump como Jesucristo, han hecho que algunos comentaristas y fanáticos conservadores sospechen que el presidente podría ser el anticristo. Ahora bien, amigos, no voy a perder el tiempo leyendo todo lo que dice ese párrafo, pero quiero que todos tengan en cuenta algo antes de que vuelva a ponerlo en pantalla, predicador. Y el punto aquí es, estamos viendo ahora, escúchenme con atención, estamos viendo ahora que los llamados evangélicos y católicos romanos están desviando a la gente, porque muchos de ellos saben quién es el anticristo y el sistema del anticristo basado en la profecía del fin de los tiempos. ¿Podría ser que ahora estén tratando de desviar el sí del papado hacia un presidente de Estados Unidos? ¿Podría ser que quieran encubrir al anticristo y dirigir a todos los demás hacia otra persona, hacia otra cosa, tal como hacen con la marca de la bestia? Algunos, no todos, algunos saben lo que es la marca de la bestia, pero en los medios dicen algo más, como un código de barras. La marca de la bestia es una máquina. ¿Entienden la idea? Y los pocos que saben se niegan a hacerlo público porque son parte del sistema de la marca de la bestia. Una tercera aplicación. Así como algunos saben que el domingo no es el día de reposo bíblico, el séptimo día de la semana, comúnmente llamado sábado, pero desvían a la gente de la verdad hacia el error. Redirigen a la gente de la verdad al error. Miren la pantalla ahora mismo, amigos. Un predicador grande y audaz. Miren a estas personas que llaman a Trump el anticristo. Uno dice que Trump está poseído por un demonio. Otro dijo que Trump es el anticristo. Este es Joe Webb sobre este pastor de Texas. A continuación, hablaré de él en breve. A continuación, los caballeros templarios dicen que Trump es el anticristo. Los caballeros templarios, no lo olviden. ¿Quién es Joel Webb? Bueno, amigos míos, ahí está. ¿Lo han visto alguna vez? Uno de esos llamados nacionalistas cristianos. He reproducido varios de sus clips. ¿Lo recuerdan todos? Amigos míos, ha hecho algunas declaraciones muy extravagantes y bizarras para unir a la iglesia y al Estado y perseguir a todos los disidentes. Sí, en las plataformas que promueven el culto dominical por ley. Este hombre aquí, y ahora llama a Trump el anticristo. Los caballeros templarios. ¿Quiénes son los caballeros templarios? ¿Alguien lo sabe? Los caballeros templarios están vinculados al protestantismo o al catolicismo romano. ¿A cuál? Vamos, amigos, hablen conmigo. Preguntas y respuestas. ¿A cuál? ¿A cuál? En la pantalla, predicador. Los caballeros templarios están vinculados a la orden católica. Sí, vale. A ver si mi familia recuerda esto en la pantalla. ¿Ven algún logotipo aquí que le resulte familiar? Y si es así, ¿qué miembro destacado del gabinete de la administración Trump tiene un tatuaje como el que ven en la pantalla? ¿Cómo se llama ese hombre? Déjenme ver. Chuku. Es Pete Hex. Sí. Y está en la pantalla. Es el penúltimo. De izquierda a derecha, el número 4. De izquierda a derecha, el número 4. Pete Hexit está ahí mismo, en su pecho. Amigos míos, esta es una orden católica. Y la orden católica le está diciendo al mundo que Trump es el anticristo, cuando la misma orden la misma organización la misma supuesta institución eclesiástica a la que pertenecen la Biblia la llama anticristo. Si tiene sentido, denme mi acrónimo. Un clavo en un lugar seguro. Isaías 22, versículo 3. Muy bien, volvamos a la pantalla. No voy a perder tiempo leyendo todo esto, pero de nuevo, varios influencers de MAGA se han vuelto contra el presidente Trump, y ahora lo llaman el anticristo. Algunos incluso dijeron que Alex Jones está en esa plataforma aludiendo a Trump como poseído por un demonio, el anticristo. Y tienen este hashtag circulando por ahí 666. Son todos queridos amigos. Ahora, fíjense bien. Quiero que todos vean esto. ¿Alguien sabe en la sección de comentarios que está en vivo conmigo ahora mismo qué revista es America Review? ¿Qué revista? ¿A qué iglesia pertenece la revista llamada América? Puede sonar como si fuera protestante. Parece que pueda ser evangélica, pero en realidad no lo es. Es una revista jesuita. Amigos, ¿a quién creen que etiquetan a Trump? ¿Cómo creen que etiquetan a Trump? Esta es una revista jesuita. ¿Cuál es esa fecha? Predicador, grande y en negrita. Esa fecha es el 20 de abril. Eso fue ayer. Etiquetan a Trump como el anticristo. Es una plataforma jesuita. Fíjense en lo que dijeron en el párrafo. Contrastan a Trump con el Papa. Dicen que el Papa es una persona tranquila y de voz suave.
Pero Trump es un hombre fuerte y tiránico, un psicópata. A continuación, aquí está en la pantalla, ahí mismo, ahí está. Llaman a Trump el anticristo, y hacen referencia al Dr. Hart, diciendo que Trump es el anticristo, y que Trump tiene al diablo dentro. Él es el que traerá a Satanás, y la venida del anticristo es Satanás, Trump. Esta es una revista jesuita que dice eso. La pregunta es, ¿quién cambió la señal? No es de extrañar que Cristo dijera, que nadie os engañe. ¿Quién cambió la señal? ¿Saben quién es el anticristo? De hecho, aunque amigos saben que todos los reformadores protestantes, desde John Wycliffe hasta Martín Lutero el reformador todos etiquetaron al Papa de Roma como el anticristo Wayne, el hombre de pecado, el hijo de perdición, sí, el hombre de anarquía. De hecho, Lutero dijo una vez que el Papa es el diablo hecho hombre. Lutero escribió una vez, si hubiera un infierno, Roma está construida sobre él. El Vaticano está construido sobre él. Sí, una vez escribió, las escuelas UFE, las escuelas católicas romanas, y las escuelas UFE toman el control en el mundo protestante. Y muda. Lutero escribió una vez, estas escuelas son las puertas mismas del infierno. Lutero escribió eso. Búscalo en Google. Sí, y todos etiquetaron al Papa como el papado. El catolicismo romano en la tierra. Es el sistema del anticristo. Y el Papa es el anticristo que cambió la señal. ¿Vale? Quiero asegurarme de que mi familia me acompaña hasta ahora. Familia y... ¿estamos juntos? Si es así, dadme amén en la sección de comentarios. Vale. Pasemos ahora a Tucker Carlson. Qué destacado, qué influyente es Carlson. De hecho, es la voz principal ahora mismo en todas las plataformas de redes sociales, en contra de las políticas de Trump. Y se podría decir que Candice está codo con él. Pero, de nuevo, ¿quién tiene más influencia ahora mismo? Podría decirse que Carlson. Ahora, observad atentamente lo que dice comparando a Trump con el anticristo. Mirad el clip 1. Y todo está basado en la publicación más reciente de Trump, que afirmaba ser médico, un médico que curaba a la gente cuando en realidad se estaba representando a sí mismo como Jesús. La imagen de la izquierda de la pantalla es la imagen original, y estaba circulando por internet. ¿Quién sabe exactamente de dónde salió? Bueno, lleva ahí bastante tiempo. La de la derecha es la que envió el presidente, la oficina de comunicaciones de la Casa Blanca o quien quiera que se encargue de esto. Y notarán que ha cambiado, y que el soldado estadounidense sobre la cabeza del presidente, el presidente como la cabeza de Jesús ha cambiado. Y ahora, si se fijan bien, es un demonio, una especie de criatura alada del infierno. Así que pasa de una imagen que sugiere, ya saben, sanación y luz, a una imagen que sugiere, no sé, una escena del Apocalipsis, la visión de Juan en el pasillo de Patmos, el fin de los tiempos, el Apocalipsis, quién sabe, nada bueno. Sugiere poder demoníaco, porque hay un demonio en ello, así que lo envió, ¿de acuerdo? Y luego, escuchen amigos, escuchen antes de que empiece el clip número 2. ¿Saben qué? Déjenme ir allí. Clip 2, ¿qué significa? Porque sin duda significa algo. No se trata tanto de un par de memes, son íconos, más bien iconografía. Son intentos de enviar una declaración sobre la fe. ¿Qué declaración está enviando el presidente? Bueno, no es una declaración coherente. En realidad, no se suma a una teología. Es una burla. Se está burlando de Jesús. Se está burlando del cristianismo. La figura central de la religión está siendo objeto de burla. Ahora, déjenme decir esto. Trump no publicó una imagen del llamado Jesús entre comillas, porque saben cómo hacemos las cosas aquí en mi familia SDS. No hacemos alarde. No usamos ninguna imagen del llamado Jesús en esta plataforma para que sea seguro servir a la profecía de nuevo. No lo hacemos porque ningún hombre sabe cómo era Jesús en la carne. Amén. Ahora bien, Trump no publicó una foto de Jesús pero se ilustró a sí mismo como Jesús. Dejemos eso claro. Muy bien. Ahora, aquí es donde Carlson continuó citando las escrituras. Ahora, usted está hablando de que tiene personas profesas, líderes, en nuestra comunidad. En Viral, los Meki no todos, la mayoría que tienen miedo y que no están presentando la verdad presente. Y esta es una plataforma política secular, y Dios está provocando eventos en Estados Unidos. Y esto está provocando que personas influyentes y prominentes citen ahora las escrituras en plataformas políticas seculares, como si Dios nos dijera que si no hacemos el trabajo, haré que otros lo presenten.
Ahora bien, no saben tanto como nosotros. Son como los ciegos de Marcos, capítulo 8, cuando Cristo sanó, cuando Cristo le ungió los ojos y le preguntó, Hesawati, ¿qué ves? Hesawati. Cristo dijo, veo a los hombres como árboles. Vale, necesitas una segunda unción. Y Cristo lo ungió por segunda vez, ¿verdad? Y luego dijo, veo a todos los hombres claramente. Así que estos hombres solo están presentando lo que ven y saben. Nosotros, Itinagehuiconadis como adventistas del séptimo día, fieles Itinagehuiconad como adventistas del séptimo día, tenemos todas las cosas claras. Pero la mayoría de nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Y otros del ámbito político secular están creando un revuelo cuando deberíamos ser nosotros los que hiciéramos esa obra. Aquí está. No citaría 2 Tesalonicenses en capítulo 2 entre 3 y versículo 4. Pues sí, obviamente, no leería de la versión King James. Bueno, escucha. Y si eres un cristiano sincero, o conoces a algunos hoy, tal vez te hayan enviado estos mensajes de texto, pero los leeremos solo para que sepas cómo lo interpretaban muchas personas de fe. El primero es de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, capítulo 2, un versículo muy conocido, en el que describe lo que sucederá cuando Jesús regrese, y dice que escucharán que Jesús regresará. No crean lo que escuchan. Muchas cosas tienen que suceder antes de que regrese a la tierra. Redima al mundo y termine la historia. Y sabrán que vendrá por estos eventos. Y entre ellos estará el surgimiento de una figura que describe como el hombre de pecado. A veces lo describe como el anticristo. Pero el hombre de pecado es la frase de su segunda carta a los tesalonicenses. Y dice esto. Escuchen. Habrá una gran rebelión contra Dios, liderada por ese hombre de pecado. Este hombre, cito textualmente, se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es adorado. Sequías, de modo que se erigirá en el templo de Dios, proclamándose Dios, se hará pasar por Dios, se burlará de otros dioses y se pondrá en su lugar. Escuchen ahora. Aquí es donde Tucker va a soltar el martillo y va a citar otra escritura que es tendencia en la comunidad adventista del séptimo día. No lo creerían si no lo escucharan ustedes mismos. Tucker va a citar Daniel capítulo 11, versículo 36. Miren esto. Y luego relacionen esos dos textos con el presidente Trump y el anticristo. Miren cómo el profeta Daniel describe algo muy parecido a esto al final de la historia. Y está describiendo este periodo, como lo describen a menudo los profetas, como un castigo. Un castigo por la infidelidad y el pecado. El pueblo de Dios está siendo castigado por no seguir a Dios. Y ese castigo lo describe en parte en el capítulo 11 del libro de Daniel, que predice la llegada de un rey, y ahora estamos citando a un rey que hará lo que le plazca, se exaltará y se engrandecerá sobre todo Dios. Y dirá cosas inauditas contra el Dios de los dioses. Tendrá éxito hasta que se cumpla el tiempo de la ira, porque es necesario que se cumpla lo que está determinado. Todo está ordenado. En otras palabras, preordenado. No tendrá en cuenta los dioses de sus antepasados, ni respetará a ningún dios Otalí, sino que se exaltará sobre todos ellos. Así que para muchos cristianos o personas que conocen bien la Biblia y creen en ella, estas predicciones tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y hay otras, parecen encajar con lo que estábamos viendo. Aquí tenemos a un líder que se burla de los dioses de sus antepasados. Se burla del Dios de los dioses y se exalta por encima de ellos. ¿Podría ser este el anticristo? Misericordia. Soltó el martillo. Claramente está equivocado en ti, pero intenta encontrar hechos actuales que confirmen las profecías. Ahora, sigamos con la versión King James de la Biblia, y no con la que leyó Tucker Carlson. Ahora bien, ¿cupitas se dan cuenta de cómo esto también podría tener sentido en sus mentes? Aunque estén equivocados, ¿no está Trump también afirmando ser rey? Y el capítulo 11 de Daniel, versículo 36 dice, un rey se exaltará sobre todos los dioses, Citi. Así que tienen que ser pacientes con hombres como Carson, porque están tratando de darle sentido a los acontecimientos actuales. Son como el etíope 1, que estaba en ese carro, y Dios envió a Philip para que fuera, y le ministrara. Y el uno estaba leyendo las escrituras y el diácono le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco dijo, ¿qué era qué? ¿Cómo puedo entenderlo a menos que alguien me enseñe? Entonces así que oremos, porque providencialmente Dios puede traer a uno de nosotros para que se siente con Tucker Carlson y lo ilumine con la verdad bíblica. Entonces la verdad presente. Vale, amados, más adelante les daré a todos una sesión de preguntas y respuestas sobre estos temas de actualidad.
Eso significa que debemos empezar a prepararnos. ¿Qué pasaría si ahora mismo hoy, el 21 de abril de 2026, estuviéramos todos reunidos y llevados ante los líderes de nuestras naciones y la Iglesia y el poder estatal en cada estado de Estados Unidos y del mundo, y fuéramos interrogados, desafiados, y la guillotina nos estuviera esperando, el horno de fuego nos estuviera esperando, sí, la prisión, el calabozo nos estaban esperando, la cruz nos estaba esperando? ¿Seríamos capaces de defender la fe de Cristo? ¿Lo haríamos? Puesto que con frecuencia oímos estos estudios bíblicos, los sábados, las noches del sábado, la energía del mediodía en los sermones, y algunas personas les entra por un oído y les sale por el otro, y otras piensan, ¿cuándo voy a necesitar eso? Así que duermen pensando en el material, no toman notas, no repasan sus notas y no intentan compartir. Es a medida que estudias Ori y Fain te vas y compartes que los principios permanecen. Si no compartes A, no los recordarás. Si no compartes U, no se quedará. Así que espera, Uri, viene una sesión de preguntas y respuestas, porque en esta plataforma Uri, debemos estar preparados no solo espiritualmente sino también intelectual y prácticamente para el próximo examen final. ¿Quién cambió la señal? Imagina que estás conduciendo durante el día a última hora de la tarde, en la noche, y alguien travieso gira esa señal, y ahora el este se convierte en oeste, y el oeste en este, o el norte ahora apunta al sur, y el sur apunta al norte. La gente no solo estaría confundida, sino que estaría perdida. Perdida en un sentido temporal. Entonces, ¿qué pasa con la aplicación espiritual? Si giras esa señal la gente se perderá se engañará en los últimos días. Y es por eso que hoy esto es importante, porque algunas personas, el papado los jesuitas y los protestantes apóstatas, están cambiando están desviando eternas, están cambiando las señales bíblicas eternas. Más adelante, abordaré esas dos escrituras. Tucker Carlson mencionó 2 Tesalonicenses y el capítulo 11 de Daniel. Pero permítanme compartir con ustedes esta cita en la pantalla. Un escritor comparó el intento de cambiar la ley de Dios con una antigua práctica maliciosa de girar en la dirección equivocada. Un poste indicador erigido en un cruce importante donde se encuentran 2 caminos. La perplejidad y las dificultades que esta práctica a menudo causaba eran grandes. Siguiente párrafo. Dios ha erigido un poste indicador. Mientras las personas viajan por este mundo, un brazo de este poste indicador señala la obediencia voluntaria al Creador que conduce a la vida eterna. El otro brazo del poste indicador indica la desobediencia como el camino a la miseria y la muerte. Escuchen todos ahora. Última oración. Pero en una mala hora de nuestra raza, el gran enemigo de todo bien, da la vuelta al poste indicador. ¿Y cuál es el resultado? Multitudes, no pocas, multitudes han equivocado el camino correcto. Me encanta cómo comenzó esa última línea. Dice, Padre, pero en una hora mala. Mi familia, cuando escuchan hora mala, ¿qué hora de las 12 sería? ¿A qué hora del día? ¿Qué de las 12 horas de luz solar, ha pensado usted? ¿Qué hora? ¿Qué hora de las 12 horas de la noche? La mitad del día les vino a la mente cuando, Miren la sección de comentarios. Sí, la última hora, la hora 11. Claudine, gracias, dijo medianoche. La hora 11. Escuchen con atención, amigos. En estas palabras, ¿qué palabras? Éxodo 31, versículo 13-17 que menciona los 10 mandamientos, y el séptimo día, el sábado, ofo. En estas palabras, el Señor definió claramente la obediencia como el camino a la ciudad de Dios, pero el hombre de pecado, ofo. Señor, ten piedad, ahí está, pero el hombre de pecado ha cambiado la señal, haciéndola apuntar en una dirección equivocada. Ha establecido un falso sábado. Y ahora, hombres, mujeres, niños y niñas, piensan que al descansar en el falso día de reposo, el domingo, el primer día de la semana, están obedeciendo el mandato del Creador. Amados, desde los jesuitas, simplemente los cubro. Desde los papistas, simplemente los cubro. Los católicos romanos simplemente los cubrieron. Los protestantes apóstatas han girado la señal en la dirección equivocada para engañar al mundo en 2 puntos. ¿Quién es el anticristo? El segundo punto, el sábado bíblico de Dios, el día del Señor. ¿Qué debemos hacer? Vamos, háblame. Háblame, oh familia mía.
Si fuera un poste literal en cada intersección de cada ciudad importante, desde Atlanta hasta Orlando Ure, Miami Ure, Kingston, Montego Bay Ire, hasta Nueva York o Urim Brooklyn Sam, Los Ángeles, Uri Juárez, Houston, sí. ¿Qué? Dallas. Vamos, háblame. ¿Qué debemos hacer ahora? Nashville. ¿Qué debemos hacer? Devolver la señal para arreglar y reivindicar el orden de Dios. Si eso está claro, dame mi acrónimo y céntrate en el lugar de exposición. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra misión. Bienvenidos a Midday Power Search. Vale, antes de empezar con las preguntas y respuestas, ¿quién fue otra persona destacada que habló recientemente sobre el anticristo y empezó a hacer una serie de 4 partes en Roma? ¿Quién era? Sí, amigos. ¿Recordáis su nombre? ¿Recordáis su nombre? Una serie de 4 partes sobre el anticristo. Y fue a la ubicación del anticristo. Y no señaló al anticristo como el principal secreto bíblico del anticristo. Has dado en el clavo. Has dado en el clavo. Claudine, has dado en el clavo. Chupalontier vos. Está en la pantalla. Eso es. Pedro no voy a leer eso. A la sesión de preguntas y respuestas, el mem. Pero quédate, predicador. Si la gente quiere hacer una captura de pantalla de Peter Thiel, está ahí mismo aquí, amigos. Una serie de 4 partes sobre el anticristo. Podéis hacer una pausa y leerla. Como si Dios dijera, vayan a evangelizar. Vayan a evangelizar, El mundo está maduro. Están preguntando, ¿quién es el anticristo? Inune Kinage, por extensión Stein. ¿Cuál es el verdadero día de adoración de Dios? En la pantalla, ¿quién cambió la señal de anticristo a hermano en Cristo? ¿Cómo los pastores protestantes ahora ven al Papa con buenos ojos? ¿Quién cambió la señal? Vuelvan aquí, amigos. Ahora es el momento de las preguntas y respuestas. Saben que todos los que están en la sección de comentarios en vivo conmigo ahora mismo deberían estar diciendo hip hip hurra. Alabado sea Dios. Ahora, preguntas y respuestas. Porque así es como afilamos. Afilamos el arma. Sí, el arma espiritual. Tomen la lima y afilen el cuchillo en la cocina. Sí, afílenlo. Eso es todo, amigos. Empecemos con ese texto que mencionó el señor Carlson Tucker. Todos, vayamos ahora a 2 Tesalonicenses capítulo 2. La clase ya está en sesión. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 leyó los versículos 3 y 4 de esta versión que no promovemos. Permítanme citarla ahora. Que nadie los engañe de ninguna manera. Detente justo ahí antes de que cite eso porque mientras leo quiero que trabajes en la sección de comentarios. Háblame. ¿Qué? ¿Cómo le mostrarías a Carlson y a otros que esta profecía no apunta principalmente primordialmente y en primer lugar al presidente de Estados Unidos? Sí, sabemos que Estados Unidos forma una imagen del papado. Luego, todo lo que se encuentra en el papado se reflejará en América protestante. Lo sabemos. Pero no confundas las cosas y llames al anticristo Estados Unidos protestante. ¿Habrías omitido un paso si lo haces? Vuelve aquí. O sea, ¿cómo demuestras que adoro la búsqueda de poder en medio del día? ¿Cómo le demuestras a Carlson y al mundo que esto no apunta principalmente a Estados Unidos o a Trump, sino al Papa de Roma? Comenta mientras leo el versículo 3. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, Momán, el hijo de perdición. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. Entonces él, como Dios, se sienta en el templo de Dios, mostrándose como Dios. ¿Cómo responderías? Háblame. Ahora, el primer comentario que veo es de Lady Tiger, Daniel 7 in prologue, con un signo de interrogación. Yo no entraría ahí todavía. Recuerda antes, paren todos. Estamos aquí preparándonos. Antes de comparar las escrituras con las escrituras, que es la forma en que llegamos a la verdad bíblica, está la fórmula para llegar a la verdad. Recuerda que este contexto siempre es el rey. Así que, empieza primero por el contexto, y luego compara las escrituras con las escrituras. El contexto siempre es el rey. Déjame volver aquí ahora. Vernon. ¿Alguien? ¿Qué? ¿Cómo probarías que esto no lo es? No. Renim vamos a hablar conmigo. Vale. No más nombres, hasta que vea la respuesta correcta. No más nombres. No más nombres. No. Vale, amados, La respuesta es, y tú lo sabes, es seguro servir. Tú lo sabes. Así que, déjame recordártelo, la respuesta está en el versículo 5 al versículo 8. Del versículo 5 al versículo 9. Aquí está el punto. Este no es un estudio bíblico específico,
sobre ninguna profecía. Te lo recuerdo porque ya lo sabes. Cuando Pablo escribió esto, ¿en qué poder reinaba? Háblame en la sección de comentarios. ¿Qué nación era la única superpotencia en el mundo? Era Roma, René. Gracias. Era el Imperio Romano. En los versículos del 5 al 9, Pablo dice, Roma ahora está reteniendo hasta que venga el otro poder. Y ese otro poder es ese hombre malvado. Sí, el hijo de perdición. Y fíjate que Pablo no dijo Satanás, dice en el versículo número 9, incluso ese malvado incluso aquel cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Mira, no Satanás en el sentido principal. Este es otro malvado que viene con el poder y el espíritu de Satanás. Satanás es el anticristo principal. Este es el anticristo terrenal. Amén. Entonces, in avexatu del irican ilmin nasri aundo. ¿Qué poder gobernó el mundo después del Imperio Romano? ¿Qué poder surgió en medio de las naciones que componían el Imperio Romano? Háblame ahora. Sí, ese es el papado. Entonces, el papado es la manosin, el hijo de la predilección. Pausa. Aquí viene esta pregunta, ora, familia mía. ¿Es la primera vez que escuchan eso? Vamos, reivindiquemos la palabra de Dios y avergoncemos al diablo. ¿Es la primera vez que escuchan eso? Vamos, háblenme. Por supuesto que no. Ya se lo dije. Ah, lo sabían. Vayamos ahora a la segunda de Tucker. Así que, si quieren, así es como lo demuestran. Bien, la competencia es el rey. Y luego pueden repasar todas las demás escrituras, porque anticristo significa oponerse, significa exaltarse por encima de Dios. Eso es anti-oponerse. Vayamos ahora a Daniel capítulo 11. Todos pongan en la sección de comentarios el capítulo 11 de Daniel y el versículo 36. Vayamos allí ahora. Veamos qué leyó Tucker Carlson. ¿Qué pasaría si entendiéramos? Y Tucker leyó eso y dijo, no es el papado. Y los jesuitas en la corte dijeron, objeción en su honor. No es el papado, es Trump. ¿Qué dirías en el estrado de los testigos? Y ese día se acerca. ¿Fue Cristo llevado a la corte? ¿Fue Lutero llevado a la corte? Muy bien, vamos. ¿Fue Esteban, a quien apedrearon, llevado a la corte? Muy bien. Capítulo 11 de Daniel. Mira lo que dice la Biblia ahora en el versículo 36. Dice esto, observa cuidadosamente, y el rey hará según su voluntad, y se exaltará, y se engrandecerá sobre todo Dios, y dirá cosas maravillosas contra el Dios de Dios. Detente ahí. Puedes seguir leyendo. Pregunta, ¿cómo probarías que no es el presidente Trump, sino el papado? Háblame ahora en la sección de comentarios. ¿Cómo lo probarías? Ahora, deja de poner sí, y dame la respuesta. ¿Cómo lo probarías? Vale. Muy bien. Veo un comentario hasta ahora, y es el versículo 37 de Daniel. ¿Estás cerca, René? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vale. Hermana, Euro, Bershor, Eiti, Sora, Eti. Antes de seguir con otras escrituras, Eiti. El contexto es lo importante. Así que empieza en el contexto del capítulo 11 de Daniel, para probar que el versículo 36 es el papado. Vamos, háblame ahora. Háblame ahora. No me des más escrituras. Empieza en el mismo capítulo. ¿Quién es esta? Darnetta. Por supuesto, Apple es del versículo 40 al versículo 44. Del versículo 40 al versículo 40. Versículo 40. Versículo 40. Amados Apple, si vas al versículo 36 sabes que es el papado. Apple, sabes que es el papado. Sigue el sustantivo y el pronombre. Del sustantivo al pronombre hasta el versículo 40. En el tiempo del fin, el rey del sur lo atacará. El himno es el rey en el versículo 36. Eso es todo. Contexto. Háblame. El tiempo del fin es ¿qué año? ¿Qué año? ¿Es el tiempo del fin? Sección de comentarios. Háblame. Preguntas y respuestas. Vamos. ¿Qué año? Gracias, Selma. Rock 778. Es 1798. ¿Y quién gobernaba en el año 1798? El papado. Y empujar significa derrocar. Eso es Daniel capítulo 8 versículos del 3 al 7. Cuando el macho cabrío empujó al carnero y lo derrocó, cuando Grecia derrocó a Persia e Irán, eso está claro, Así que, ¿qué poder presionó al papado en 1798? La herida mortal fue Francia, durante la revolución de los años 1780, 1790 y 1790. Amén. Así que este rey en el texto del versículo 36 es el papado. ¿Algún contexto más de las escrituras? ¿Alguna escritura más? Déjame ver si alguien lo puso ahí. ¿Algún texto más? Por eso llegamos a la subida de tensión del mediodía. Ahora bien, Ushem, yo no iría hasta arriba. Esperaba que alguien más pusiera este versículo.
¿Qué hay del versículo 31? Versículo 31 del capítulo 11 de Daniel. Menciona al Imperio Romano como el continuo y menciona vid. Observen atentamente vid, al papado como la abominación desoladora. Y el versículo 36, ese es el poder real que se exalta a sí mismo por encima de Dios y se magnifica a sí mismo por encima de Dios. Entonces, contextualmente, ese rey es el papado. ¿Se da cuenta de que este capítulo también está de moda en los círculos adventistas del séptimo día? Misericordia. Bien, ahora, denme sus capítulos de apoyo en el libro de Daniel, para confirmar que el versículo 36 del capítulo 11 es el papado. ¿A dónde irían? Háblenme ahora. Sí, puede que hayan puesto el texto antes. No voy a desplazarme hacia arriba. Háblenme ahora mismo. Escritura, acudirían ahora para confirmar que el versículo 36 es el papado, este rey que se exalta y se magnifica a sí mismo por encima de Dios. Estoy esperando. Bien, todos. No. Todos miren la escritura de Darneta. Miren la escritura de Darneta. Exalta y magnifica. Miren la escritura de Oscar. No, todavía no Oscar. Miren a Darnetas. Es Daniel capítulo 8. Esa es su escritura, amigos míos. Miren cuidadosamente el versículo 11, el cuerno pequeño del versículo 9, el cuerno pequeño del versículo 10, velare. Versículo 11, se engrandecerá. Dije que el cuerno pequeño se engrandece. Es el mismo poder en el versículo 36 del capítulo 11. Bien, tu sufopensaili. ¿Qué representa un cuerno en la profecía que conecta el capítulo 8 de Daniel mi versículos 9, 10 y 11 con el capítulo 11 y versículo 36? ¿Qué representa un cuerno? Gracias, travieso. Representa poder. ¿Qué más? ¿Qué más además de poder? ¿Alguien? Bien, Casilda, dos reyes. Reyes. Capítulo 17 de Apocalipsis versículo 12. Reyes. Un cuerno pequeño es un rey pequeño. El rey se engrandecerá contra Dios, el príncipe de los ejércitos. Pregunta, ¿y cuál es el cuerno más pequeño? ¿Qué país es el reino más pequeño? El país es la nación más pequeña del mundo. Háblame ahora. ¿Qué es? Vamos, háblame. Selma, Patricia, sí, Shantavia, es el Vaticano. Espera, predicador, es el Vaticano. Dámelo. Lo es. ¿Puedo encontrar el Vaticano aquí? Vale, no lo tengo aquí. Es el Vaticano. Puedes buscarlo en Google. La nación más pequeña es el Vaticano. Eso significa que el rey del capítulo 11 y versículo 36 es el papado. ¿De acuerdo? ¿Alguna escritura más que confirme que es el papado? Vi que varias personas pusieron el capítulo 7 de Daniel y el versículo 25. Versículo 25. Y este es el poder que vuelve a hablar grandes palabras contra el Altísimo. ¿Lo ves? Si hablas grandes palabras en contra significa anti. Esa es la palabra en contra porque el anticristo no está en el versículo. En contra significa oponerse. Oponerse al Altísimo. Y el versículo 25 es el cuerno pequeño de nuevo. Versículo 8, cuerno pequeño de nuevo. Versículo 23, versículo 24. Este es el cuerno pequeño, que habla contra el Altísimo, y persigue al Altísimo y persigue a Jesús. Amados, estas son las formas en que confirman que el rey del capítulo 11 y versículo 36 de Daniel es el papado. Pregunta, ¿es esta la primera vez que escuchan eso, amigos míos? Si es así, denme la respuesta. Si no, denme la respuesta en la sección de comentarios. Ahora, denme una profecía más que trate sobre el anticristo Holti, pero la profecía no usa la palabra anticristo literalmente. Denme una profecía más que haga eso. En breve, abordaremos las profecías reales con la palabra anticristo literal. Pero esperen, no vayan allí todavía. Vayamos paso a paso. Porque se dan cuenta de que en las escrituras de Tucker Carlson ninguna dice anticristo. ¿Cómo puede ser eso? Tucker dice anticristo. ¿Es Trump el anticristo? Y cite dos escrituras que no dicen literalmente anticristo, cuando hay al menos 4 escrituras que tienen literalmente la palabra anticristo. Quiero decir, ¿por qué no citaría esas escrituras? ¿Por qué no? ¿Es ignorante? Vale, hablad conmigo. Debo haber pasado por alto a algunos de vosotros. Ahora dejadme desplazarme hacia arriba. ¿Qué es ese texto con sin anticristo pero significa anticristo? Todavía no veo a nadie. Vale, veo a Anastasia. Que todos miren su comentario. Anastasia dio en el clavo. Es Apocalipsis 13. Acompáñame. En el capítulo 13 de Apocalipsis, quiero que todos se den cuenta de que este es de nuevo el poder del anticristo. En el versículo 1, esta bestia blasfema. Sí, bestia.
Esta es, de nuevo, una nación. Blasfema. Es un poder religioso. ¿Ves al anticristo ahí? Mira el versículo 6. El versículo 6 dice que blasfema contra Dios. Vale, hablad conmigo. ¿Qué significa blasfemia en la Biblia? Vamos, habladme. Blasfema contra un hombre que dice ser Dios. Juan 10, versículos del 30 al 33. Blasfemia. Un hombre que dice poder perdonar pecados. Marcos 2, versos 5-7. Todos, hagan una captura de pantalla. Está en la pantalla. Hagan una captura de pantalla de esto. La blasfemia del papado. El anticristo. Eso es todo, amigos. El anticristo. La blasfemia del anticristo. Hablando en contra de Dios, dice ser Dios en la tierra. Blasfemia. Afirmando que puede perdonar pecados. Blasfemia. El Papa. Los cardenales, obispos y sacerdotes. Incluso el Papa dijo que Jesús pecó. Está ahí mismo. El anticristo. El Papa dijo que Jesús tuvo que pedir perdón. No, rogar. Dijo que rogara el perdón de sus padres. Por cierto, José no era el padre de Cristo. Cristo no tuvo padres, en plural, tuvo una madre. Amén. El anticristo. Hagan una captura de pantalla de esto y amigos, ¿quién cambió la señal? Aquí está el Papa diciendo que los judíos se salvan incluso sin creer en Cristo. El anticristo. ¿Quién cambió la señal? ¿Está claro ese punto? Si está claro, necesito mi acrónimo. Un clavo en un lugar seguro. Muy bien, vamos amigos. Así que eso es blasfemia. Y luego todos noten, en el capítulo 7 de Daniel y versículo 25, este poder del anticristo pensará en cambiar los tiempos y las leyes. ¿Qué significa eso? Denme una respuesta en la sección de comentarios. Pensará en cambiar los tiempos y las leyes de Dios. Si está intentando cambiar los tiempos y las leyes de Dios, ese es el anticristo. Eso significa que está cambiando la señal. Amén. ¿Qué es eso? Eso es, del sábado de Dios al domingo. Está en la pantalla. Vamos a dárselo, mu predicador. Eso es, el anticristo del sábado al domingo. Captura de pantalla de eso, mis amigos. No se lo pierdan. Sí, de su llamado Catecismo Inverso de la Doctrina Católica. Está ahí. Eso es. Y de hecho, llaman al cuarto mandamiento sobre un padre y una madre. Anticristo. Eso es, amigos, anticristo. Cuando la Biblia lo llama el quinto mandamiento, no el cuarto, anticristo. Porque eliminaron el segundo mandamiento de Dios que prohíbe la adoración de imágenes. Anticristo. Y dividieron el 10º mandamiento de Dios en 2, para formar el número anticristo. Y Ondejad, por supuesto, Shibi, dicen que la adoración del domingo es la marca de su autoridad. Domingo, Dogalara, culto. La marca de la bestia. Y te dicen que la adoración del domingo no está en la Biblia. Anticristo. Si sigues la Biblia, ki, debes adorar el sábado, ki, el séptimo día de la semana, no el domingo. Eso es lo que dicen. El domingo no está en la Biblia como un día de adoración. Es una tradición humana, una tradición del anticristo. Ahora, rápidamente, puedes anotar el capítulo 17 de Apocalipsis, versículos 1-6, anticristo honor you, y el capítulo 17 de Apocalipsis, anticristo se opone y lucha contra Cristo y su pueblo. El anticristo se fue al grano. Vayamos ahora a las escrituras que sí mencionan al anticristo. Todos, vayamos a la primera. 1 Juan, capítulo 2, 1-3, que me acuerdo. En 1 Juan capítulo 2, quiero que todos se fijen en el versículo 18. Esta es la escritura que deben darle a Tucker Carlson. Esta es la escritura que deben darle a los evangélicos sinceros que quieren saber qué papel desempeñará Estados Unidos en lo que respecta al anticristo. Estados Unidos no será el anticristo principal, sino que hará una imagen del anticristo. Eso significa que el espíritu del anticristo estará en Estados Unidos. Primera de Juan capítulo 2. Tele, ¿está claro ese punto? ¿Está claro ese punto, familia? Miren el versículo 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y así como ustedes oyeron que el anticristo en singular vendrá, así también ahora han surgido muchos anticristos en plural, por lo cual conocemos que estos son los últimos días. Amigos, ¿qué presidente en los últimos 40 años fue vinculado públicamente y llamado anticristo? ¿Cuál? Donde los católicos romanos, e incluso los evangélicos, los protestantes llaman a ese hombre anticristo. ¿Cuál? Díganme uno. Díganme uno. Estamos casi en todo el espectro. Todos dicen anticristo. ¿Cuál? En los últimos 40 años, no es Reagan, ni Obama tampoco. No es Bush. Díganme uno. En los últimos 40 años, díganme uno. Bien,
Ahora, esto es Zaká. Vayamos ahora a 1 de Juan, capítulo 4. Observen atentamente todos. Aquí es donde se pone el clavo, en un lugar visible. En un Juan Tench, capítulo 4, versículo 2 y versículo 3, antes de leer esto quiero que comenten y me den una respuesta. Es preguntas y respuestas. Aquí hay una pregunta. ¿Con qué carne vino Cristo? Porque esta es una señal principal del anticristo. ¿Con qué carne vino Cristo? Tienes dos opciones. ¿Nació Cristo como una carne humana sin pecado o una carne pecaminosa? ¿Nació Cristo con una naturaleza pecaminosa o sin pecado? Dame la respuesta mientras leo esto. Anticristo. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que significa persona. Toda persona que confiesa que Jesús ha venido en carne, es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. La gente pregunta, ¿cuándo vendrá? Ya está aquí. ¿Cuándo vendrá? Ya está aquí. Así que, según el versículo 3, y si te hadnei, conoceréis al anticristo porque no cree ni confiesa públicamente ni enseña públicamente que Cristo vino en carne, Lo que significa que el anticristo enseñaría que Jesús no vino en la carne que la Biblia dice que vino. Que todos escriban eso porque este es su comentario sobre el versículo. El anticristo enseñaría públicamente que Cristo no vino en la carne. La Biblia enseña que Él vino. Ese es el anticristo. Vamos. Entonces, ¿cuál? ¿Cuál? Déjenme desplazarme hacia arriba. ¿Cuál? ¿Qué naturaleza? ¿En qué carne vino Cristo? Por supuesto, Samara y mi antimotar, carne pecaminosa y naturaleza pecaminosa. Peregrino, carne pecaminosa y naturaleza pecaminosa. Quiero que todos escuchen atentamente. ¿Qué escritura dice que Cristo vino con una naturaleza pecaminosa, pero no pecó? ¿Qué escritura dice que Cristo vino con una naturaleza pecaminosa, pero no eligió pecar? Denme ese texto. Voy a esperar. Bueno, Amá, no necesito esperar mucho más. Todos miren a Estela. El comentario de Stella y John. Miren a Stella y John. Amados, es Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 dice esto. Lo que la ley no podía hacer, en ese era débil a la carne. Dios manda a su propio Hijo en semejanza. Todos subrayan que en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Deténganse ahí. Entonces, la Biblia dice que Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Escriban semejanza de carne de pecado. Ahora bien, ¿entas en si ese versículo dice, naturaleza pecaminosa? No, no dice naturaleza pecaminosa. Semejanza de carne pecaminosa. Entiendan bien esto, amigos, todos escriban este número, 461. 461. Ese es su número clave en su concordancia bíblica. Concordancia bíblica exhaustiva, Strong. Vayan a carne. Romanos, capítulo 8, versículo 3. Ese es el número que verán. 461. Vayan al final del léxico griego, idioma griego, del Nuevo Testamento. En el idioma griego, significa carne, milú, significa naturaleza, arrodillarse en un lugar seguro. Él vino en semejanza de naturaleza pecaminosa. Esa es la clave para mi siguiente punto. Voy a hacer una pausa para el efecto. En semejanza de naturaleza pecaminosa naturaleza pero no eligió pecar. ¿Está claro ese punto en amigos? A semejanza de la naturaleza pecaminosa, bati anza, pero eligió no pecar. Miren todos el sistema del anticristo. Ahora bien, Indamikai significa la Inmaculada Concepción. Este es un dogma católico romano, que define que la Virgen María fue preservada de toda mancha de pecado original, desde el primer momento de su concepción en el vientre de su madre Santa Ana, y eso fue proclamado en el año 1854 por el Papa. Esta doctrina establece que a María se le concedió esta gracia singular, en vista del mérito de su Hijo Jesucristo. Ahora voy a volver a eso. Miren esto. Ahora bien, los católicos romanos creen que Jesús nació con una naturaleza sin pecado, libre del pecado original. Naturaleza, sin pecado. Pasemos al siguiente punto. Debido a que Cristo no tuvo un padre humano, Jesús no heredó la naturaleza humana rota. ¿Qué? De la desobediencia de Adán. Eso no es la Biblia. Todos regresen aquí. Por la gracia de Dios nos estoy preparando. Dios lo está haciendo para el examen final. Si van al número 4561,
sobre Cristo fue enviado por el Padre en semejanza de carne de pecado, naturaleza pecaminosa. Si lees lo que dice Uria, dice esto Uri, en semejanza de naturaleza pecaminosa con flaquezas humanas. Misericordia, eso es lo que dice, con flaquezas humanas. Cuando Pablo escribió eso, se refería a flaquezas humanas. En la pantalla de nuevo, enseñan que Cristo no heredó la naturaleza humana rota de la desobediencia de Adán. Este es el anticristo. Eso es todo, amigos. Vuelve aquí, predicador. Ese es el anticristo. Por favor, y di amigos, cuando te doy un clavo en un lugar corto, resérvalo y no lo olvides. Marca tu Biblia con flaquezas humanas. Ahora, en la sección de preguntas y respuestas, ¿cómo responderías? ¿Sabes qué? Detente ahí. ¿Qué escritura acudirías para confirmar que Adán y Eva impartieron a cada persona que nació después de ellos una carne pecaminosa, una naturaleza pecaminosa, semejanza de naturaleza pecaminosa? ¿Cuál sería ese texto? Semejanza de carne pecaminosa, semejanza de naturaleza pecaminosa. ¿Cuál sería ese texto? Cada persona nacida, luego de su pecado, Adán y Eva fueron pecadores. ¿Qué texto es ese? Oh, me alegro mucho de que lo hayan entendido. Es Génesis, capítulo 5, Samara, Inar. Sí, Oscar. Sí, es el capítulo 5 de Génesis. Que todos escriban, del versículo 1 al versículo 3 y escúchenme. El versículo 1 y el versículo 2 dicen que Dios creó a Adán y Eva a su propia semejanza. Sí, a su propia imagen. Eso significa que Adán y Eva fueron creados con una imagen sin pecado, una naturaleza sin pecado, una carne sin pecado, una carne sin pecado. Pero el versículo 3 dice, una vez que pecaron, Adán engendró a Set a su propia semejanza, a su propia imagen, no a la semejanza de Dios. No la imagen de Dios. Eso es todo. El contraste está ahí mismo, del versículo 1 al versículo 3. Eso es un clavo en un lugar seguro. Vale. María nació después de Set. ¿La madre de Jesús nació antes de que Adán pecara? Volveré a ella. Ahora piensa en esto. ¿Qué dice el texto de que Cristo nació a semejanza de hombres pecadores? Vamos, amigos, lo conocéis. Es una canción de las Escrituras. A ver si la recordáis. ¿Qué otra escritura dice la palabra semejanza? Semejanza con Cristo y su nacimiento como hombre. ¿Qué es eso? Oh, esperad. Selma dio en el clavo. Que todos miren el comentario de Selma. Ella dio en el clavo. Es Filipenses, capítulo 2. Todos conocéis el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? Y el versículo número 6, el cual, siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando sobre sí la forma de un siervo, y fue hecho semejante a los hombres. En la semejanza de los hombres. ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? Adán después de la caída, porque nació de María, ¿cierto? Y la Biblia dice, no lo diré. No lo diré. Vamos, háblame. Preguntas y respuestas. El sistema del anticristo. El Oadusi Pritu Eragua, la Iglesia Católica Romana dice, Inmaculada Concepción. María nunca pecó. Ella nunca tuvo la naturaleza caída de Adán. Está bien. ¿Qué texto usarías para probar que María pecó? Aunque no vivimos en la época en que vivió María, ¿a qué texto acudirías? Estás en el estrado de los testigos, y es por eso que no podría ser católico romano. De ninguna manera, como diríamos, en ninguna manera, Ili José, no podría ir y convertirme en católico romano, y es por eso que no podría ser un observador del domingo, y un bautista, un pentecostal. Deja de lado el tema, vuelve aquí. ¿Qué texto? Proverbios 3:5. Gracias por sus comentarios a todos. Miren ese comentario. Miren, sí, es Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? Todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Solo un hombre no pecó jamás, y ese es Jesús. Amén. Como hombre, vile y amante, nació con nuestra carne pecaminosa, vile y aminosa. Nació con nuestra naturaleza pecaminosa, Billy ama y así no pecar. Vale, amigos, tengo un último punto que hacer. Así que, antes de hacerlo, solo menciono una escritura crucial más que muestra que Cristo nació con naturaleza pecaminosa como hombre después de Adán y el pecado pero nunca eligió pecar. Dado ese texto, nació con una naturaleza pecaminosa,
pero nunca eligió pecar. Creo que algunos de ustedes ya lo mencionaron antes, pero ahora lo quiero, para que los que vean la repetición, puedan ver que Dios está moviendo en su corazón. Denme ese texto, amigos. Déjenme bajar. Vale. Muy bien. Tenemos a Stella, Lu, a Selma y a Samara, lo han dado todo, Oscar lo ha dado todo. Es Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Tenemos un sumo sacerdote, que es tocado por los sentimientos de nuestras debilidades. Miren esto ahora. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y por qué vino Cristo con una naturaleza pecaminosa como nosotros? ¿Y por qué fue tentado en todo, según nuestra semejanza pero escogió no pecar? Así que nosotros, que nacemos con una naturaleza pecaminosa, tenemos la motivación, la promesa, el estímulo, esa es la palabra que nos permite, como Cristo, elegir no pecar. Eso es todo. Él vino en igualdad de condiciones, y escogió no pecar. Sí. Así que nosotros, que nacemos con una naturaleza pecaminosa, también podemos elegir no pecar. Segunda Escritura, apresurémonos. Segunda Escritura, Hebreos capítulo 2, escríbanla. Hebreos 2 versículo 14 al versículo 18. La Biblia dice que Jesús tomó sobre sí, escuchen ahora, no la naturaleza de los ángeles. Eso es un clavo en un lugar seguro. En el blanco. No la naturaleza de los ángeles, sino la simiente de Abraham. En el blanco. No la naturaleza de los ángeles, sino la simiente de Abraham. ¿Pecó Abraham? ¿Qué significa simiente? Su descendencia. Y lo que sea que esté en tu detente ahí. Déjame decirte esto ahora mismo. Hebreos 2 dice que Cristo no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, sino la descendencia de Abraham. ¿Qué significa descendencia? Tu descendencia. ¿Pecó Abraham? Así que observa con atención. Nació Cristo de María. ¿No era Cristo la descendencia de María? Entonces, la descendencia de Abraham, Jesús. La descendencia de María, Jesús. ¿Quién fue primero? ¿Abraham o María? Estoy esperando. ¿Quién fue primero? ¿Abraham o María? Entonces, el que estaba en la naturaleza de Abraham, está en la naturaleza de Jesús. Y María pecó. Lo que estaba en la naturaleza de María estaba en la naturaleza de Jesús. Y luego, en el versículo 15, versículo 18, dice que tomó la descendencia de Abraham para poder asegurarse de que pudiera ayudar a los que son tentados. Por eso vino con esa naturaleza pecaminosa, para decir que no hay excusa. Todos los familiares que viven conmigo dicen que no hay excusa para el pecado. Vamos, no hay excusa para elegir pecar. Ninguna excusa. Ninguna. Y eso es, ¿por qué esta enseñanza es tan importante? Porque muchos enseñan bien que Cristo no vino como yo. Él era diferente. Por eso nunca pecó. Vino como nosotros con nuestra naturaleza caída para que podamos vencer el pecado y guardar la ley, los 10 mandamientos. Romanos capítulo 8 versículos 3 y 4. Romanos capítulo 8 versículos 3 y 4. Guardar la ley los 10 mandamientos que incluyen el cuarto mandamiento el séptimo día el sábado. Amén a eso. Último punto, amigos. Último punto, y me voy de aquí. Último punto, amados. Miren esto con atención. ¿Se dan cuenta de que todo se trata de elección? Estas son noticias de última hora. Miren con atención. Adán y Eva fueron creados sin pecado. Cierto, fueron creados con una naturaleza sin pecado. Pongan en el comentario naturaleza sin pecado. Adán y Eva, pero pecaron. Miren ahora. Jesús nació con una naturaleza pecaminosa, pero nunca pecó. Así que aquí hay una capa más. Una capa más. Todo se trata de elección. ¿Lo ven ahora? Todo se trata de elección, porque Adán y Eva tenían una opción, pero tomaron la decisión equivocada. Eso es todo. Así que a medida que avanzas en la vida, recuerda esto, todo se trata de elección. Y es por eso que Josué 24, 24 dice, escogeos hoy a quién sirváis, elige. Ese es el versículo 15 de Josué 24. Y una vez que tomas la decisión, Dios da poder a tu elección. Filipenses capítulo 2 versículo 12 versículo 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, que es la elección, como el hacer, para hacer su buena voluntad. No hay excusa para pecar. Podemos superar 2 capas.
Él vino con nuestra naturaleza pecaminosa, para mostrarnos que podemos vencer. La segunda capa tiene que ver con la elección. Tu voluntad, bóyela tu fuerza de voluntad. Me encanta el aumento de energía del mediodía, amigos. Y así es como rescatamos a la gente de Babilonia y de la herejía. Y cuando se nos llama al estrado de testimonio, así es como defendemos la fe de Jesús, exponiendo al hombre de pecado. Ahora, Nusti, voy a terminar para llevaros de vuelta a lo que viene el viernes, toda la noche de oración. En el libro El conflicto de los siglos, página 606 dice, todos nosotros seremos llamados al estrado de testimonio. Eventos de los últimos días, página 209, todos nosotros seremos llamados al estrado de los testigos. Volumen 5T, página 707. Todos nosotros seremos llamados al estrado de los testigos como Cristo en el tribunal de Pilato, justo antes del final de su ministerio terrenal. Lo mismo nos sucede a todos nosotros. Sí, y todos nosotros. Lucas 21 versículo 12 al versículo 20. Seremos llamados ante reyes y gobernantes en palacios y sinagogas en iglesias, todos nosotros. Y se nos dice que los pecados de Babilonia serán expuestos, y muchos huirán de Babilonia. Ese es el examen final. Por eso cubro este asunto hoy. Y la hermana White dice que los que aprobarán el examen son hombres de fe y oración. Hombres de fe y oración. Eso es, GC 606. Los hombres de fe y oración saldrán con santo celo. Eso es todo. Hombres que no fueron entrenados por instituciones literarias, sino aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo. Aquellos que vinieron a la búsqueda de poder del mediodía. Preguntas y respuestas. Isaías 54:13. Fueron entrenados por Dios. Oh mis amigos, hombres de fe y oración, y es por eso que la reunión de oración durante toda la noche es importante. Comienza el viernes a medianoche y continúa hasta el sábado que se acerca. Predicador Unaim, dáselo a ellos. Déjame terminar de hablar en la pantalla. Predicador I, captura de pantalla de esto para todos. Captura de pantalla. Enorme energía divina en oración nocturna ininterrumpida. Nocturna de oración, este próximo viernes. Por favor, I, asegúrate de estar presente, no ausente. Nos estamos preparando para las escenas finales de la historia de esta tierra. Monday ha sido muy estratégico para nosotros porque nos ha permitido que el management team tenga un enfoque más directo de valor hacia el cliente. La vida antes de Monday en IDS era bastante complicada. Nos faltaban los servicios de soporte, toda esa gestión. Era un terror el trabajarlo en Exceles y en correos, ya que perdíamos visibilidad del proceso del consultor al momento de su ingreso. Después de implementar Monday, vimos que estábamos eficientando muchísimo los servicios. Podemos lograr una escalabilidad operativa sin incrementar el equipo. En una palabra, Monday es agilidad. Trabajar sin Monday es como vivir en el pasado. ¿Cómo comenzar en el marketing digital? Con el curso completo de marketing digital de Udemy, obtendrás habilidades y conocimientos de investigación de mercado, marketing por correo electrónico, copywriting, redes sociales y más. Incrementa tu confianza y obtén tu primer trabajo en marketing digital. ¿Te interesa? Haz este curso ahora y aprende. Hello.